de la paralización, lo que se ha producido como a consecuencia del estado de emergencia. El segundo tiempo, que es el tiempo que va a demorar la removilización, la adaptación, la adecuación de los ambientes de trabajo. Y un tercer tiempo, que es el de ejecución de la obra en sí misma. Claro, bajo las medidas de protección y prevención dispuestas por los sectores competentes, ¿no? En ese sentido, sobre estos tiempos se va a manejar la cuantificación del tiempo. Pero además tenemos el impacto en los costos. Y es que la directiva también ha reconocido el impacto que va a haber durante este periodo de paralización, asumiendo los costos directos y gastos generales variables incurridos o devengados. Cuando se habla de devengados se refiere a temas comprometidos, al compromisos de pago, por ejemplo, durante el periodo en que la obra se ha encontrado paralizada debido al estado de emergencia. En el segundo tiempo, que va a ser el tiempo de la adecuación y removilización de equipos y el personal, básicamente son, uno, los costos por la elaboración de los documentos exigidos por los sectores competentes para la prevención y el control del COVID, y por las adecuaciones y adaptaciones de los ambientes de trabajo, así también los costos directos y gastos generales en los que se va a incurrir por la removilización del personal y equipos. Y un tercer tiempo que va a ser manejado, que es manejado en esta directiva de forma distinta, que este tiempo se va a, o mejor dicho, estos costos van a ser trabajados luego de los 30 días calendarios siguientes de aprobada la solicitud de ampliación de plazo excepcional. Y va a implicar los costos directos y los gastos generales para la ejecución de la obra ya bajo un nuevo plazo e implementación de las medidas sanitarias. Asimismo, los costos para garantizar la adecuada custodia y mantenimiento de las partidas ejecutadas en la obra. Básicamente, estos son los dos impactos en cuanto a plazo y en cuanto a los impactos económicos en costos. Sin embargo, yo también les he preparado un flujograma, un diagrama de flujo acerca de todo el procedimiento y le agradezco a Reiner porque Reiner me dio el insumo para hacer este flujograma, el ingeniero Reiner tuvo la gentileza de alcanzarme el insumo y básicamente luego de los 15 días de culminada la inmovilización o de la notificación de reanudación de actividades, y en este punto básicamente ya se estaría configurando lo que se ha establecido a través del Decreto Supremo 101 que ha salido el día 4 de la semana pasada, el 4 de junio, en donde el plazo básicamente ya estaría corriendo a partir del 5 de junio porque con la dación de este decreto básicamente se está configurando la notificación de la reanudación de actividades. Es por eso que a partir del 5 están computándose los 15 días para las entidades que están ejecutando obras públicas bajo el ámbito de la Ley de Contratación del Estado y su reglamento. Entonces, en ese plazo de 15 días, ¿qué es lo que va a hacer el contratista? Tiene que presentar una ampliación de plazo excepcional. Esa ampliación de plazo excepcional va a cuantificar en los mayores plazos y el impacto de la ruta crítica de tres conceptos. Acá vamos a cuantificar prácticamente hasta la finalización de la obra. ¿Qué cosas son? El tiempo de la paralización por el estado de emergencia, uno. Dos, estamos en este punto, lo voy a señalar, no sé si se ve, pero bueno, estamos en el punto 2. La removilización para la adecuación de los ambientes. Y 3, el plazo de ejecución de la obra. Este plazo se va a hacer sobre una estimación, porque todavía, como lo va a detallar Reiner más adelante, van a haber consecuencias acerca de la adopción de las medidas de prevención y control del COVID. Entonces, asimismo, lo que va a hacer el contratista en esta solicitud de ampliación es cuantificar los mayores costos, que básicamente van a ser los costos directos y los gastos generales variables de la paralización por el estado de emergencia. La directiva ha señalado que tienen que ser acreditados. Asimismo, los costos por la elaboración de documentos y las adecuaciones de los ambientes en cumplimiento de las medidas sanitarias. También esto tiene que ser acreditado. Y los costos directos y los gastos por la removilización de los equipos y del personal, también acreditado. Esto es lo que se tiene que cuantificar en costo. Luego de que se han
cumplido con presentar estos documentos, claro, acompañando también los documentos que establece el decreto 1486, que es el programa de la obra, el CPM, el calendario de adquisición de materiales, el plan de vigilancia actualizado, y una serie de documentos que están establecidos en el decreto 1486, que también tienen que ser acompañados en esta solicitud de ampliación de plazo. La entidad tiene 15 días para pronunciarse sobre esta solicitud de ampliación de plazo excepcional. Pero en este interín, en estos 15 días, si la documentación es observada por la entidad, va a otorgar un plazo de 2 días para que pueda ser subsanada. Luego de este plazo de subsanación va a suspender el plazo que tiene la entidad para pronunciarse. Pero bueno, la entidad finalmente se pronuncia. La entidad puede aprobar la ampliación de plazo y cumplidos los requisitos por las normas sectoriales, debiendo el ejecutor reiniciar la removilización y las adecuaciones para proceder a la ejecución. Si surge una discrepancia con relación a lo presentado por el contratista, se va a aplicar provisionalmente los términos que va a plantear la entidad. Y como más adelante vamos a señalar en uno de los puntos, de los problemas que yo veo, en realidad este es básicamente como que ejecuta primero y reclama después. Es una opinión personal, pero la comento porque básicamente estaríamos en ese contexto, ¿no? Sin embargo, se mantiene el derecho del ejecutor, del contratista de obra, para poder someter las diferencias o las discrepancias a los mecanismos de solución de controversias que la ley y el reglamento contemplan, que son la conciliación, el arbitraje o la JRD, según sea el caso, si para ese tipo de obras está instaurada una JRD, ¿no? Luego de eso, el contratista va a presentar su valorización el supervisor tiene la obligación de aprobar la valorización. En la directiva habla de 5 días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente. Básicamente, esto es el trámite, podría decirse, muy parecido al que establece la ley de contratación y su reglamento. ¿Qué es lo que va a suceder después? Después de iniciada la obra, de reiniciados los trabajos, de que la entidad señaló o dio el pase para reanudar, sea con los costos que planteó el contratista y los tiempos que planteó el contratista, o sea con los que planteó la entidad, el contratista va dentro de los 30 días, va a tener que presentar una cuantificación de costos directos y gastos generales de la ejecución de la obra con el nuevo plazo y con la implementación, obviamente, de las medidas de control del COVID y también los costos de la custodia y mantenimiento de los insumos, de los equipos de la obra, de las partidas que se hayan ejecutado, etc. Asimismo, la entidad va a tener que pronunciarse en el plazo de 15 días acerca de esta cuantificación, que básicamente va a tener pues también los nuevos rendimientos. Ya el ingeniero Reiner lo va a comentar, vamos a entrar en un debate bastante jocoso, bastante enriquecedor, que espero que a todos participen también cuando estemos en ese debate con las preguntas que puedan hacer acerca de ese momento, ¿no? La entidad va a tener que pronunciarse y si existe alguna discrepancia, básicamente se va a aplicar los términos planteados por la entidad, al igual que en el anterior tiempo, y también se van a mantener el derecho del contratista para someterle a un mecanismo de solución de controversias, y igual va a proceder el mismo espacio para la valorización. Este diagrama de flujo se los he trabajado o lo he generado para que de alguna forma se pueda entender mejor. Les confieso que cuando recién salió la directiva tampoco era muy fácil comprenderlo, pero ya luego de 1, 2 lecturas, 3 lecturas, ya un poco se va digiriendo el tema, ¿no? Pero básicamente es un diagrama de flujo donde vamos a marcar el tiempo de la paralización que está acá. Este es el plazo, la adecuación y la ejecución del saldo, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es presentar la cuantificación del plazo hasta el fin de la obra, considerando la ejecución del saldo de obra, el periodo de adecuación y el periodo de paralización. Y vas a presentar el costo solo
considerando el periodo de paralización y el de adecuación de ambientes en cumplimiento de los protocolos sanitarios. Básicamente hasta acá. ¿Correcto? Ya luego, como lo hemos comentado, de la aprobación de la ampliación excepcional de plazo, lo que se va a presentar después de la aprobación, a los 30 días siguientes, va a ser los costos, solo los costos, no el plazo, sino los costos de la ejecución del saldo de obra. Básicamente, con esto se llega a comprender de forma muy sencilla qué es lo que tienes que presentar al inicio. Sabemos que durante estos 3 tiempos vas a tener que presentar todo el plazo hasta el fin de la obra, solo el costo hasta la adecuación, y ya luego de que se te otorgue la ampliación, vas a trabajar el costo de la ejecución del saldo. Es bastante entendible ese diagrama de flujo. Pero pueden haber modificaciones posteriores luego de que se ha iniciado la ejecución del saldo de obra. Y básicamente la norma establece que si luego de la aprobación de la ampliación excepcional de plazo los sectores competentes dictan medidas sanitarias o de cualquier otra índole por el COVID-19 que tengan un impacto en el contrato, dice la directiva, las partes van a tener que implementar modificaciones al contrato. Asimismo también, y esto es un poco lo que les comentaba, va con lo que les comentaba al inicio, el carácter de revisar periódicamente los impactos. Las partes también pueden revisar los impactos en el plazo, los conceptos económicos, los costos y mecanismos de compensación que acordaron para reactivar la obra. En esos mecanismos de compensación también el ingeniero lo va a ampliar acerca de qué es cómo se trabajan esos mecanismos de compensación. Y esto se va a realizar en el marco de mantener el equilibrio económico financiero del contrato, básicamente. Y también da la opción a modificar el contrato. En cuanto al procedimiento de modificación, esto está en el acápite 9 de la Directiva 5, y básicamente es el contratista va a presentar su propuesta de adenda sustentada al supervisor o el inspector, y en el término de 10 días, el supervisor, en el término de 10 días, y luego el supervisor o inspector va a emitir su opinión y lo va a trasladar a la entidad para que luego de los 15 días la entidad apruebe previo informe del área usuaria. Y si incrementa el precio, la norma establece que requiere la certificación presupuestal y la aprobación por resolución del titular o del funcionario en quien haya delegado esta función. Algunas dificultades que yo he encontrado y que los vamos a comentar con el ingeniero más adelante, básicamente son estas 6, y es que lo que les comentaba hace un momento, se va a iniciar provisionalmente con lo que va a aprobar la entidad. La obra va a iniciar de esa forma. Ejecuta y reclama si es que no estás de acuerdo. Ahí yo veo una complicación, y lo comentábamos con Reiner hace un momento, en donde el problema no va a estar cuando la diferencia sea muy poca, sino que el problema va a estar cuando la diferencia sea grande. Entonces, esto quizás pueda ocasionar que ya la ejecución de la obra no sea un negocio para el contratista y esté trabajando a pérdida. Es algo que puede suceder, ¿no? También van a haber rendimientos desconocidos. No hay métricas para trabajar este tema. Van a haber demoras en la ejecución y seguimiento de protocolos. También lo va a comentar el ingeniero Reiner sobre, por ejemplo, qué sucederá cuando un trabajador, un obrero de la obra estornude, ¿no? Por ejemplo, qué es lo que va a pasar allí, cuánto tiempo se va a perder, de acuerdo al plazo que uno ha estimado inicialmente, cuánto realmente va a ser impactado con estos temas. Otro problema que se va a presentar y otra dificultad es el reemplazo del personal. Todos conocemos que para un ingeniero tener los pergaminos para calificar o para trabajar en la ejecución de una obra tiene un cierto recorrido, ¿no? ¿Qué va a pasar con estas personas cuando o simplemente por temor ya no quieran continuar con la ejecución de la obra? Y no quieran seguir pues adelante. También es otro de los problemas que se va a dar. También otro que he identificado es la afectación de la procura. En realidad los insumos de la obra, las procuras que va a trabajar el contratista pueden verse afectados en cuanto a costos, en cuanto a tiempos de entrega. Entonces esto también va a crear un impacto
dentro de la ejecución de la obra. Y con mayor razón en obras, el punto 5 lo toco, con mayor razón en obras donde se tengan que importar, por ejemplo, que son obras complejas y tengan que traer equipos del extranjero, por ejemplo. En una exposición anterior escuchaba a uno de los expositores que señalaba que estaban consiguiendo, o mejor dicho, su obra consideraba traer equipos de China, y me parece del centro donde había sucedido la pandemia, entonces también va a haber una afectación. Y finalmente, la redistribución del transporte por la medida de distanciamiento, los comedores, el área de triaje. Básicamente, estos aspectos son los que he identificado como algunas dificultades y que esperamos poder ir desenredando o ir planteando soluciones a lo largo de lo que resta de la conferencia y la participación con la participación del ingeniero Reiner Solís. Bueno, voy a dar pase al ingeniero y vamos avanzando. Ahí está. Reiner. Buenas noches. Ya está. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. Antes de comenzar quería tocar un punto respecto al presupuesto de inversión. El decreto legislativo 1486 establece los alcances y procedimientos para el reconocimiento de gastos generales y costos directos relacionados con la ampliación de plazo, como sabemos. Pero también indica que estos mayores costos directos y gastos generales se efectuarán con cargo al presupuesto institucional de la entidad pública que autoriza la reactivación de la obra pública paralizada, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. ¿Qué significa esto? Esto no significa que la entidad va a cubrir estos costos con el presupuesto de inversión de la propia obra, estos costos que Gustavo ha hablado interesantemente en su exposición. Esto significa que las entidades deben modificar su presupuesto institucional de apertura del año 2020 conforme lo indica el artículo 38 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Es posible entonces que algunas entidades con sus recursos asignados para este año puedan modificar su presupuesto, habilitando y reasignando con cargo al presupuesto institucional de la propia entidad pública para el reconocimiento de estos gastos generales y costos directos relacionados con la ampliación de plazo excepcional dictadas por el Decreto Legislativo 1486, al cual Gustavo se ha referido. Podemos afirmar entonces que en el Perú no hay una sola entidad que no modifique el presupuesto institucional de apertura. Es el caso que, observando las consultas realizadas en el CIAF, en el portal de transparencia económica, entidades como Provías Nacional figuran a la fecha con un gasto en base al devengado del 23.3% aproximadamente, y el Ministerio de Vivienda y Construcción con un gasto hasta la fecha de 33.2%. El año pasado el promedio del gasto en proyectos de inversión fue el 70%. Este año se estima un promedio del 50% en proyectos de inversión. Muy bien. Aclarado este punto, me toca exponer sobre las estimaciones de plazo y costo en la etapa de ejecución de obra. Como Gustavo nos ha explicado, hay tres etapas. La etapa del plazo de la solicitud de ampliación de plazo excepcional, ¿no es cierto? Uno en la etapa de paralización, otro en la etapa de removilización y adecuación de campamentos, y el otro es en la etapa de ejecución de obra. Y justo esta ampliación de plazo en la etapa de ejecución de obra es a la que nos vamos a referir. A ver. Como Gustavo indicó, la directiva en su disposición 7.21 indica que el contratista debe cuantificar el plazo en función al impacto en la ruta crítica de la obra, considerando los rendimientos, una frase bien interesante, que se estimen para la ejecución de toda la obra. En primer lugar, debe dejarse claro que el impacto en los rendimientos es por la acción directa de la implementación de los protocolos sanitarios y no por el COVID-19 en sí, ¿no? Y estos deben estar en correspondencia
con el plan de seguridad y salud para los trabajadores que se ha actualizado en base al protocolo y que se van a presentar en la solicitud de ampliación de plazo excepcional. En este caso quería aclarar bien, miren. Ojo que este plan que se va a presentar con la ampliación de plazo excepcional es distinto al plan de vigilancia y prevención y control COVID-19 en el trabajo, en el Sistema Integrado para COVID-19, el SIS-COVID-19, del Ministerio de Salud, que conforme el Decreto Supremo 101, que aprueba la fase 2, basta que se registre ese plan para reanudar las actividades teniendo en consideración los lineamientos aprobados por la Resolución Ministerial de Salud 239. Hay que tener en cuenta que son dos planes. Uno es el plan que se presenta para la aprobación automática en el SIS-COVID, ¿no? Es los que están en la fase 2 de acuerdo al Decreto Supremo 101. Y otro es el plan de seguridad y salud para los trabajadores que se presenta con la ampliación de plazo excepcional, ¿no? Acto seguido, hagamos un ejemplo. Les voy a proponer una propuesta general para estimar nuevos rendimientos basados en la reducción de la jornada laboral por el impacto en la implementación de los protocolos. Situémonos en la disposición 7.2.1 sobre la cuantificación del plazo en la ejecución de la obra. Para ello, voy a compartir unas diapositivas que son las siguientes. ¿Cómo comparto? Acá comparto pantalla. Y comparto esta diapositiva. Muy bien. Nos situamos aquí. A ver, no sé si se puede ver. Sí, sí se puede ver. Ahí está. Se puede ver, ¿no? Sí, ya. Sí está Entonces, en esta propuesta vamos a estimar el plazo en la ejecución de una obra con el efecto SIS-COVID. Estamos en la tercera etapa, ¿cierto? 7.21 de la disposición de la directiva. Los rendimientos que se estiman para la ejecución de los trabajos. Este plazo tiene que estar en base a los nuevos rendimientos que se estiman para la ejecución de los trabajos. Entonces, cuando una obra se paralizó, pasó la etapa de paralización, removilización, adecuación de campamentos y estamos en la ejecución. La obra tenía un plazo inicial y cuando se paralizó, habían partidas terminadas y partidas por terminar. Me tengo que fijar en las partidas por terminar, obviamente. Acto seguido, debo identificar qué partidas son afectadas por el COVID-19. Cuando digo COVID-19 es por la implementación del protocolo, ¿no? Del protocolo que va en correspondencia con mi plan de seguridad y salud. Luego, como voy a estimar un plazo, los plazos se ven, tengo que identificar las partidas críticas del cabo vigente. Vamos a usar inicialmente el cabo vigente, no lo vamos a reformular inicialmente en esta propuesta. Entonces, usamos inicialmente el cabo vigente y observamos las partidas críticas, porque es en base a las partidas críticas que se determina el plazo de la obra. La obra tiene una programación y se ha programado en base a partidas críticas que son las que determinan el plazo. Una vez identificadas las partidas críticas que son afectadas ahora por el rendimiento, vamos a usar el protocolo como herramienta y vamos a decir, de la lectura de este protocolo, ¿qué impacta en la partida? Vamos a poner, por ejemplo, la resolución ministerial 87 y de vivienda y la resolución ministerial 257 de transportes. Y vamos a identificar qué actuaciones de este protocolo, qué lineamiento de este protocolo puede impactar en el tiempo. Es cierto que podemos encontrar algunos conceptos, podemos encontrar el inicio tardío de alguna actividad, el fin tardío de determinada actividad, pero voy a poner de ejemplo 3 conceptos. El primer concepto, acomodo de mascarilla por el movimiento y disminución de oxígeno por el uso de mascarilla. ¿Y por qué? Porque la disposición 6.5D de la resolución ministerial 87 indica el uso obligatorio y permanente de la mascarilla cuando el trabajador labora. La resolución ministerial 257, en su disposición 8.10 del Ministerio de Transportes, indica el uso permanente obligatorio de la mascarilla durante la jornada de trabajo de 8 horas. Entonces, vamos a hacer un símil de esta actuación cuando calculamos el menor rendimiento en partidas en altura donde falta oxígeno o en partidas donde se trabaja a gran profundidad donde falta oxígeno. Entonces, este concepto, acomodo de mascarillas por el movimiento y disminución de oxígeno por el uso de mascarillas, se va a ver afectado por este efecto. Entonces, no vamos a usar asumamos que el rendimiento de una partida es 10 metros cúbicos por día. Tengamos eso en nuestra mente, ¿no?
Entonces, digamos que esa es una partida crítica que tiene este rendimiento y que hemos identificado que el uso de la mascarilla y el movimiento y disminución de oxígeno va a afectar esta partida. Entonces, vamos a usar la regla de 10, la regla de los mínimos, la pérdida mínima. Esta regla establece, en el caso de pérdida de oxígeno, que como mínimo, o sea, es, digamos, el factor mínimo, puede ser intermedio, máximo. He tomado la regla del mínimo. Por cada 10 minutos se pierde 1 minuto de trabajo. Entonces, podemos extenderlo a 1 hora. 60 minutos se pierden 6 minutos y en una jornada laboral de 8 horas se perderán 48 minutos. Ojo que hay horas especiales donde la jornada laboral es 10 horas. Se tendría que tener eso en cuenta. Entonces, si por cada 8 horas se pierde 48 minutos, ya tenemos una disminución de tiempo en la jornada laboral. Pongamos otro concepto y también uso el protocolo. El protocolo dice que cada vez que un trabajador estornuda, hay como consecuencia un lavado de manos por un determinado tiempo y una toma de temperatura. Entonces, consideremos en una cuadrilla 2 eventos y apliquemos la regla de los mínimos, ¿no? Durante 8 horas solo se estornuda 2 veces en promedio, el tiempo estimado para ir al lavadero, lavarse las manos, volver al área de trabajo y reiniciar, 6 minutos. Cada evento en promedio 12 minutos. La total pérdida de tiempo del concepto A y del concepto B del protocolo en la partida van a ser 60 minutos, 1 hora. Entonces, si yo quiero sacar el nuevo rendimiento de una partida que tiene 10 metros cúbicos por día, lo multiplico, antes multiplicaba por 8 entre 8 queda 1, ahora multiplicaba por 7 entre 8, o sea, 10 por 7 entre 8. ¿Por qué 7? Porque ya no se usan 8 horas, sino 7 por esta disminución de tiempo. Entonces, el nuevo rendimiento sería 8.75 metros cúbicos por día. Ese sería el nuevo rendimiento. Ahora, imagínense que tenemos que esta partida es afectada por el distanciamiento. Ahí sí hay varias metodologías. Podemos usar una metodología que es el espacio-tiempo, el camino-tiempo, disminuir. Hay partidas de vaciado donde participan 8 peones, disminuir el número de peones, reformular y aplicar en combinación la regla de los mínimos de 10. Podemos tener y podemos estimar un tiempo promedio de 48 minutos. Aplicando la regla de mínimos se redondean a 30 minutos. Entonces, nuestro nuevo rendimiento sería afectado por las condiciones A, B y C. Pueden ser más, yo estoy poniendo este ejemplo y es una propuesta general. Entonces, mi nuevo rendimiento, 8 metros cúbicos, lo tendría que multiplicar por 6.5 entre 8, ¿no? Porque he perdido 1 hora y media, ¿no? 0.5. 6. Entonces, mi nuevo rendimiento sería 8.13 metros cúbicos por día aproximadamente. Entonces, tenemos un nuevo rendimiento. Luego de calculado ese nuevo rendimiento, podemos establecer la nueva duración de actividades y podemos establecer el nuevo plazo en base a estos nuevos rendimientos. ¿Podemos reprogramar el cronograma? Sí, si encontramos que el anterior cronograma no se adecuaba a lo que queremos ejecutar ahora. Con estos efectos podemos reprogramar el cronograma, pero por causas justificadas, ¿no? No podemos decir, antes tenía 2 frentes, ahora quiero trabajar con un frente. Como dice la directiva, por causas justificadas. Podemos reprogramar el cronograma teniendo como base lo actuado anteriormente. Y podemos finalmente hacer la estimación del nuevo plazo. Podemos estimar los costos directos y los gastos generales en la ejecución de la obra. Primero hay que diferenciar. La primera etapa fue para establecer el nuevo plazo. Acuérdense que luego de que tú presentaste tu ampliación de plazo y la ampliación de plazo fue aprobada por la entidad, 30 días después tiene el contratista para estimar los mayores costos directos y gastos generales de esa ampliación de plazo. Entonces, ¿podemos cuantificar los mayores costos directos? Sí. ¿Podemos usar la metodología anterior? También. ¿Podemos identificar las partidas críticas y no críticas afectadas por el rendimiento que afectan la productividad de la obra? Cuando se habla de producción, es una variable que no depende del tiempo, ¿no? Sino es afectada por la actividad en sí. Entonces podemos identificar partidas críticas y no críticas en este caso, a diferencia del caso anterior que queríamos establecer plazo, ahora queremos establecer costo. Podemos hacer lo mismo que hicimos anteriormente, ver el impacto del protocolo en la partida, establecer los nuevos precios unitarios con estos nuevos rendimientos, estimados, por cierto, hay que usar siempre la palabra estimación. Como son nuevas estimaciones, nuevos precios, tendríamos que estimar una fórmula de reajuste de este saldo de obra. Tendríamos que hacer un cálculo, nuevos precios unitarios con menores rendimientos menos el precio contratado. Podemos calcular aplicación de este reajuste y estimar los nuevos costos directos.
como lo indica el 7.41 parte I de la directiva. Igual procedimiento podemos hacer para los mayores gastos generales variables y fijos haciendo la diferenciación respectiva, ¿no? Pero lo que sí tenemos que hacer es un cronograma de pagos desde el costo directos y de este gasto general porque se van a pagar con valorizaciones durante el transcurso de la obra. Bueno, hay otro concepto que figura en la directiva en el punto 7.4 y 2i, que dice cuantificación de aquellos costos que resulten necesarios para garantizar la adecuada custodia y o mantenimiento. ¿Qué partidas podemos colocar aquí? Un ejemplo es, tenemos una obra de saneamiento, comenzamos con esta nueva normalidad la obra y vemos que las zanjas están tapadas. El trabajo que inicialmente hizo el contratista ha sido afectado por el tiempo y por factores externos. Justamente esos nuevos costos es los que tenemos que colocar aquí, ¿no? El mantenimiento de las partidas ejecutadas de la obra, como lo dice la directiva en el punto 7.4.1.2i, ¿no? Entonces, y estos costos son los que el contratista los va a presentar 30 días después de otorgada la ampliación de plazo. Existe una segunda etapa. Una vez que ya están los costos aprobados por el contratista, en el supuesto que están aprobados o aprobados parcialmente y la obra se continúa, estos costos hay que valorizarlos. La pregunta es, ¿cómo los vamos a valorizar? Sobre este tema hay dos interpretaciones y voy a expresar las dos, ¿no? La primera interpretación, la que está aquí, es aquellos ingenieros que sostienen y observan el nuevo plazo como un nuevo presupuesto integrado en un nuevo plazo. Se observa todo lo que queda de la obra es una especie de nueva obra que tiene un saldo por ejecutar y tiene un plazo. Entonces, bajo ese concepto, nosotros, si antes teníamos un contrato original con prestaciones adicionales, ojo que el COVID no es prestación adicional, lo que vamos a tener es un contrato reformulado a la aprobación de los costos directos reformulados, porque lo que plantean aquí es unificar los costos directos del presupuesto con los costos directos adicionales COVID, es decir, con las nuevas partidas COVID, unificar los gastos generales reformulados, aplicarle la utilidad del subtotal del IGB y valorizar en forma unificada. Si hubiesen prestaciones adicionales, tendrían que generar una nueva valorización por prestaciones adicionales. El tema es que van a tener que separar el COVID porque los COVID no son adicionales. Esa es una propuesta. Después vemos cuáles son las fortalezas y debilidades. La otra propuesta es la siguiente, es la que tienen en su pantalla. Una vez cuantificados los costos, cuantificados los gastos, cuantificados los costos necesarios para el mantenimiento, hay que valorizarlos. El supervisor aprueba las valorizaciones en un plazo de 5 días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente. Pero la propuesta aquí es ver la directiva bajo la siguiente filosofía. Como dice, cuantificar los costos directos y los gastos generales variables como un efecto económico de la ampliación de plazo excepcional. Acuérdense que en el reglamento, en la ley principal, cada vez que al contratista le otorgan una ampliación de plazo, ¿no es cierto? El contratista puede reclamar dos efectos económicos, el gasto general variable y también puede reclamar el mayor costo directo. Y se le paga al contratista como efectos reembolsables, es lo que cobra el contratista. Entonces, la propuesta aquí es que cuando se ejecuta la obra, cuando se inicia la ejecución de la obra, las valorizaciones principal se sigue valorizando como el presupuesto sin COVID que inicialmente se tenía en el pasado. Si, sin embargo, los efectos económicos, mayores costos directos y gastos generales variables se valorizan en forma independiente. Los costos directos COVID, los costos directos por mantenimiento de partidas ejecutadas, los gastos generales fijos y variables, se valorizan, se aplica el reajuste con la fórmula polinómica, se aplica el IGB y se paga. Es decir, la visión es un reembolso de costo directo reajustado y un reembolso de gasto general fijo y variable reajustado. Esa es la visión. ¿Cuál es la fortaleza y debilidad de cada una de estas interpretaciones? En esta interpretación, al estar la valorización COVID separada, va a ser más fácil y más flexible
revisar estas estimaciones en la etapa de ejecución de obra. Si es que el contratista solicita una revisión o un ajuste de estas estimaciones en costo y plazo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la etapa anterior? Que acá va a ser más complicado hacer esa división. Cuando haya prestaciones adicionales, va a ser más complicado sustraer el efecto COVID. Y la otra diferencia, que creo que es la más sustancial, es que a este costo directo que indica la directiva, se le va a aplicar utilidad, porque está en forma automática, entra dentro de un presupuesto. En cambio, en la propuesta que está aquí, el costo directo, si ustedes observan, se canaliza como un reembolso. Ejecuto una obra en mayor plazo, tengo un efecto económico por costo directo y ese costo directo al contratista se le reembolsa. Pero si uno observa específicamente, no se le aplica el concepto de utilidad a diferencia de la otra propuesta. Son dos propuestas y dos interpretaciones que están surgiendo en el tema de valorización. Reiner, Entiendo. Sí. ¿Cómo está, discúlpame. Gustavo? Sí, no, lo que te quería preguntar es respecto a este punto. ¿Crees o tú consideras necesario que haya alguna aclaración de este tema por parte de OCE o de la misma Contraloría en ejercicio de un control concurrente, poder acompañar estos momentos? ¿Tú crees que valga esa intervención o esa participación de estas entidades? Mira, yo considero que tu pregunta es muy importante porque esa misma pregunta se deben estar haciendo los contratistas y los funcionarios públicos, ¿no? El contratista, pero esto va a surgir en la etapa de valorización, ¿no? El contratista debe estar haciéndose la misma pregunta, lo mismo el funcionario público, y seguramente ellos quisieran saber lo que opina Contraloría al respecto, ¿no? Y sobre todo sobre el tema de la distinción entre la diferencia en la aplicación del caso de utilidad, ¿no? En esta visión que si uno lee la directiva, es cierto, no menciona la palabra utilidad, menciona la palabra reconocimiento de costo directo y gastos generales, ¿no? Si uno lee la directiva en forma, en forma, en forma directa. Entonces, esta es una interpretación de ello. Entiendo que considero importante tener una aclaración o tener una opinión de Contraloría General de República tanto para tranquilidad del funcionario público, ¿no? Como que es el que va a aprobar. Acuérdense que aquí formalmente la ampliación de plazo es presentada a la entidad, ¿no? Dice el área usuaria de la entidad. Y quien revisa formalmente es la entidad. No dice la supervisión, no figura la supervisión en la directiva 05, no figura. Es más, la última modificación a la directiva 05 es que el adelanto directo que era para el contratista y el supervisor solamente se ha corregido y indica es contratista, ¿no es cierto? Entonces, no figura bueno, hay un caso de reconocimiento de costos y gastos generales al supervisor, es cierto, pero en caso de adelanto no figura. Y en caso de revisión de esa ampliación de plazo tampoco figura como una obligación del supervisor revisarla. Yo entiendo que las entidades van a coordinar con el supervisor si esa obligación es contractual o no y si la debe hacer, ¿no? Reiner, ¿crees que la supervisión ha sido, podría decirse, uno de los grandes olvidados de esta directiva o consideras que con lo que está correcto? En lo que respecta a la supervisión, le reconocen los gastos generales variables por el efecto COVID y respecto a los mayores costos directos, a mi entender, no está muy claro. He escuchado la visión de muchos supervisores que indican, no está claro, es cierto, pero la ley principal sí los reconoce, ¿no? Entonces, me parece que faltó aclarar ahí. Y respecto al adelanto que se otorga al contratista, ese mismo beneficio no ha ocurrido al supervisor. Vemos que la corrección a la directiva ha borrado la palabra supervisor en lo que corresponde a los adelantos. Sí, creo que faltó señalar que la directiva también, en la parte que me tocó trabajar, faltó señalar de que la directiva también trabaja un tema de adelantos y se ha considerado ampliar los adelantos que estaban inicialmente previstos.
en 10 y 20%, ahora son 15 y 25%, los cuales van a ser otorgados a los 8 días hábiles luego de reiniciada la obra. El contratista va a solicitar y la entidad tiene 7 días. Y luego, eso en cuanto al calendario, Claro. el adelanto Ahí quería directo, ¿no? agregar, ahí quería Sí, agregar que en la directiva decía inicialmente supervisor y exactamente. contratista, Y pero ahora solo dice contratista. ahora lo han corregido y solo es contratista, ¿no? Sí, que es el 15% de adelanto directo y el 25% por adelanto por Exactamente, materiales. exactamente. Y el adelanto por materiales va a ser trabajado en concordancia con su cronograma de avance valorizado de obra y en concordancia con el calendario de adquisición de materiales. Básicamente, y el pronunciamiento de la entidad va a correr luego de 7 días hábiles de que han sido solicitados, ¿no? Esa era una aclaración con relación al tema de los adelantos que sí contempla la directiva. Pero continúa, Reiner, porque las diapositivas que nos has traído son formidables, por favor. Bueno, y aquí está una de las partes más interesantes del reglamento, el artículo 7, bueno, la disposición 7.52 de la directiva, la disposición 7.52 y 7.53 indican claramente que se puede hacer una revisión periódica de los costos directos y gastos generales. Y en la 7.53, lo mismo, que si se advierte la necesidad de hacer un ajuste de los costos directos y gastos generales, es posible hacerlo. Es más, la disposición 6.4 le extiende al plazo. Periódicamente las partes podrán revisar el impacto en el plazo, ¿no? Entonces, está claro que se pueden revisar costos, costo directo, gastos generales, y también se puede revisar el plazo. Entonces, lo que tenemos es una importante, una directiva bien interesante. Y todo esto nos lleva a la siguiente conclusión, ¿no? Es necesario justificar las estimaciones de las cuantificaciones de plazo y costo para poder eficientemente revisar y hacer los ajustes necesarios del plazo y costo, como indica la disposición 6.4 de la directiva que hemos visto. Se pueden revisar plazo y costos. Esto implica un reto para los contratistas, porque ahora van a tener que actuar en forma eficiente y eficaz. Van a tener que generar daily report, reportes diarios, muy importante. Reportes diarios que no solo contengan detalles específicos de la ejecución, cuándo comienza, cuándo finaliza, comienzo tardío, fin temprano, fin tardío, número de cuadrillas, clima, ¿no? Sino que además estos reportes tienen que ser publicitados. Publicitados me refiero a que tienen que ser puestos a conocimiento de la supervisión, de la entidad. Si no se hace esto, no va a poder ser posible cuantificar cuánto más tiene este rendimiento, cuánto menos, cuánto es el nuevo plazo. Acuérdense que el contratista está trabajando en base a estimaciones y estas estimaciones pueden variar durante la ejecución. Entonces, se requiere eficiencia del contratista en anotar la información y ponerla a conocimiento de la supervisión para que estos puedan ser reclamados. Existen muchas metodologías, buenas prácticas que pueden ayudar a que se pueda hacer un cálculo de estas desviaciones. La milla medida, measure mile, por ejemplo, el valor ganado, EBC, son un ejemplo de estas buenas prácticas que los contratistas podrían usar para identificar estas desviaciones. Es un reto para el contratista generar estos daily reports adecuadamente, reportes diarios. Solo así va a ser posible cuantificar las desviaciones compensables y excusables usando las mejores prácticas. Gracias. Estoy listo para sus preguntas. Bueno, gracias, ingeniero. Gracias, doctor. Ya tenemos en la caja de preguntas varias formuladas por nuestros participantes. Entonces, en coordinación con Katy, vamos a darle lectura de las preguntas para ir atendiendo las dudas que se ha generado en razón a la exposición. Bueno, la primera está formulada por el señor Adnan Miguel Lázaro y nos indica si esta normativa también se puede aplicar a las obras de reconstrucción con cambios.
¿Me escucharon? Sí, sí, a ver, Gustavo, A ver. te cedo la... Sí, yo entiendo que esta directiva ha sido trabajada y es más, el 101 que ha salido el 4 ha sido trabajada bajo el régimen general de contrataciones del Estado, ¿no? Entiendo que Reconstrucción con Cambios tiene su propia normativa. No estoy seguro si ha salido alguna normativa ya para Reconstrucción con Cambios, salvo, Reiner, me puedas confirmar, pero entiendo que esto es para el régimen general de contrataciones del Estado. Bueno, lo que quería agregar es que Reconstrucción con Cambios tiene lo que se llaman los famosos concursos de ofertas a precios unitarios y muchos de ellos están en plena ejecución, elaboración, pero del expediente. Entonces, no, no, no se adecua la directiva, una directiva que está hecha para reinicio de ejecución de obra necesariamente, y seguramente sacarán sus propios lineamientos, pero en la etapa de ejecución de obra el decreto legislativo lo hace de su aplicación. Acá hay una pregunta, hay una pregunta bastante interesante y dice lo siguiente. Dice, nos agradece por la charla Víctor y dice, en mi caso trabajo para una contratista, es decir, yo soy subcontratista. Y nosotros le dijimos a nuestro cliente, el contratista principal, que hay sobrecostos por la cuarentena. Y ellos nos dijeron que solo nos pagará si su cliente, es decir, el Estado, la entidad pública, les paga. ¿Cómo podría proceder para mi pago respectivo? Dice. ¿O debo esperar a que el Estado le pague a nuestro cliente y ellos recién nos pagarán? Ahí nos muestra una problemática que se va a dar en relación a los subcontratistas. Mira, qué interesante ver la casuística que se va a dar, y es que mucho va a depender de cómo tendrá que estar al pendiente el subcontratista de lo que el contratista principal llegue a consensuar con la entidad, lleguen a trabajar, lo que se llegue a aprobar, y en base a eso, pues el subcontratista a ejecutar sus prestaciones, porque si no está acorde o no tiene conocimiento de lo que ha sido aprobado, difícilmente podrá tomar una buena decisión. No sé, Reiner, si querías alegar Sí, algo. sí, lo mismo que tú. Acuérdense que el contratista tiene la oportunidad con esta directiva cobrar los mayores costos directos y los gastos generales de esta paralización. Son 3 etapas. La paralización en sí, realizada por el decreto de emergencia, contiene mayores costos directos y mayores gastos generales variables. Los costos directos están relacionados a la cantidad de horas hombre y horas máquina. Es decir, hay horas hombre, de repente no ha trabajado, no ha trabajado en esta paralización. Pero horas máquina sí, porque si el contratista tiene horas máquina, es posible que esté tratando de identificar el costo de posesión de los equipos que estaban en el equipo mínimo de obra y que están en obra, y que los puede cobrar. Acuérdense que las partidas tienen costo de posesión, el famoso costo de hora hombre muerto o costo de hora máquina muerta por equipo, ¿no? Entonces, es posible que el contratista cuantifique estos costos directos. Y si durante esta paralización ha pagado o ha realizado pagos al residente de obra, ha realizado pagos respecto a los gastos generales variables, residente de obra, almacenero, tiene la posibilidad de pedir el reclamo a la entidad. Justamente ese es el objeto de esta directiva, ¿no? Y se extiende en algunos casos especiales donde hay contratistas que han pagado inclusive la mano de obra, ¿no? Conozco el caso de algunos que han pagado inclusive la mano de obra de los trabajadores durante una etapa. Tienen la posibilidad de reconocerlo. Acuérdense que la primera paralización inicial se dio, eh, con pago laboral, ¿no? Acuérdense eso. Ok, ingeniero, para las siguientes preguntas, porque nos están llegando más, así que continúo con la pregunta de Jorge Malpartida, que dice, la metodología de estimación, regla de 10, pérdida mínima, ¿en qué se basa? Nos pide precisar y qué otras metodologías se puede aplicar. El primer concepto es que
hay que cuantificar una ampliación de plazo. Y para cuantificar la ampliación de plazo hay que verificar los nuevos rendimientos. Estos nuevos rendimientos, ¿por qué suceden? No suceden en sí por la afectación del COVID-19. Suceden porque hay un protocolo que se va a usar en obra. Hay un plan de vigilancia y salud adecuado a estos protocolos, vivienda, Ministerio de Transportes, que me imponen ciertas restricciones a la ejecución de la obra. Entonces yo tengo que, teniendo en cuenta este protocolo, que puede tener varias afectaciones, yo he dado algunos ejemplos, he hecho una propuesta general, van a afectar a la obra. Yo tengo que afectar el rendimiento. Pero no puedo poner un factor de rendimiento de 20% sin justificación, 15%. Tengo que buscar una metodología para identificar cuánto disminuye el rendimiento. Yo he hecho una propuesta basada en la regla de los mínimos que se usó en condiciones de menor rendimiento con menos oxígeno. He hecho una propuesta y la he aplicado. Y he usado solamente un ejemplo de 3 conceptos. Esto podría extenderse. Algún contratista podría decir, existe, por ejemplo, acá tengo un caso, el inicio tardío de actividades no imputables al contratista. ¿Por qué? Porque hay varias fases antes de que se inicie a laborar. Otro contratista podría decir el fin tardío de las actividades. Entonces, he dado un panorama general, una propuesta general. Entonces, cada contratista, de acuerdo a su obra, su tipo de obra, implementará un sustento cuantificado de cómo va a estimar la reducción de sus rendimientos si es que si es que identifica la partida afectada por sus rendimientos. Perfecto, ingeniero. Tenemos otra consulta que lo formula Elizabeth Sosa y nos indica que si para el inicio del cómputo de los 15 días para la presentación de la ampliación de plazo, se tendría que registrar en el plan, en el SIT COVID-19 o considerando la resolución ministerial 239 y el protocolo sectorial. A ver, lo respondo, luego lo complementas, Gustavo. Ya, perfecto. El decreto supremo 101 indica claramente, y es más, hay un comunicado de la central de abastecimiento, de la PCM, que indica claramente que desde el día viernes para la fase 2 corren los 15 días para presentar la ampliación de plazo, o sea, ya está corriendo para los contratistas. Y además de ello, respecto a el inicio, a la inscripción en el SISCOBIT, esto se realiza en forma automática, o sea, en forma automática. Hay que tener eso en cuenta. Ahora, ¿qué plan de vigilancia? ¿No? ¿Qué plan de vigilancia? Tienen que tener en cuenta que hay 2 planes. Una cosa es el plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizados que se presenta con la solicitud de ampliación de plazo excepcional, como indica el decreto legislativo 1486. Y ojo, otra cosa es el plan de vigilancia y prevención y control del COVID en el trabajo, que se inscribe en el sistema integrado del COVID-19, SISCOVID-19, del Ministerio de Salud, ¿no? Que indica que basta que se registre ese plan de tu oficina en forma general para reanudar las actividades, pero tienes que tener en consideración los lineamientos aprobados por la RM MINSA 239 y sus posteriores adecuaciones. Tienen que tener en cuenta que son 2 planes, ¿no? Tienen que entender. Un plan que se presenta con la ampliación de plazo a los 15 días, que es el que está relacionado a la obra, y otra cosa es el plan automático, que una vez tú lo inscribes en el sistema integrado SISCOVID, ¿no? Son 2 cosas, ¿eh? Tengan en cuenta eso. Quizá para graficar un poco más el asunto, al igual que cualquier negocio, cuando entre a operar tiene que registrar, de acuerdo al protocolo que le corresponde en el Ministerio de Salud, en el SICOVID, tiene que registrar porque va a entrar un negocio, que se yo, un restaurante, va a entrar, ese es de su empresa. Ese es el protocolo al que se refiere el ingeniero, se registra de forma automática en el SICOVID. Y el otro plan que sí hay que presentar conjuntamente con la solicitud de ampliación de plazo excepcional es el plan con la adecuación de la implementación de los protocolos conjuntamente con todos los documentos de la obra. Son 2 planes distintos. Uno es para la ejecución de la obra y el otro es para su empresa o que se registre en el MINSA, en el SICOVID de MINSA. Básicamente es eso. Bueno, seguimos con otra pregunta de Elizabeth Sosa, complementando la primera. Para el cómputo del plazo para la reactivación de obras públicas y sus respectivos contratos de supervisión,
se deberá contar desde el registrado del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el trabajo, en el Sistema Integrado para COVID-19, SIC-COVID-19, según lo indicado en el Decreto Supremo 101-2020 PCM, o se deberá considerar desde la notificación al contratista de la autorización de reanudación de actividades, según lo indica el Decreto Legislativo 1486 y la Directiva 005-2020 OCE. En realidad ya lo comentó Reiner, me parece, ya señaló que el plazo está corriendo ya, y que en realidad el 101 ha hecho las veces de la notificación, el segundo, acuérdense que cuando les expliqué, habían dos supuestos, culmina el periodo de inmovilización, 1, o 2, se notifique la reanudación de actividades al contratista. Este decreto 101 ha hecho las veces del segundo supuesto, y el plazo ya está corriendo. Quería aclarar ahí, con lo que Gustavo se refiere es totalmente correcto, se refiere a la fase 2. Sin embargo, hay contratistas que estando en la fase 1 ya habían presentado su plan a la entidad y la entidad les había aprobado y ya su plazo ha corrido antes, ¿no? Los que estaban en la fase 1 han tenido la oportunidad de respetar, por ejemplo, vivienda, la resolución ministerial 88, que les requería plano de ubicación, plan de reanudación, plan de vigilancia, declaración jurada. Los contratistas han presentado y la entidad les ha respondido con una carta, la entidad del sector, plan autorizado, tienes tu usuario y clave en el SysCovid y corre tus 15 días. Sus 15 días han corrido antes porque son fase 1. Esto que indica Gustavo es para lo de la fase 2. Pero ¿qué sucede con aquel contratista de la fase 1 que su plan es denegado? Puede acogerse al procedimiento de la fase 2, al decreto supremo 101. Ingeniero Reiner, tenemos una consulta del doctor Carlos Frisancho. Esa no la comenté. No, perdóname. Sí. No se preocupe. ¿Cuál será el tratamiento para los contratos bajo el sistema a suma alzada respecto de los costos? Bueno, en Ingeniero Reiner. primer lugar, la directiva 05 no hace distinción del sistema de contratación, precios unitarios o suma alzada. Así lo manifiesto. O sea, el reconocimiento de mayores costos directos y gastos generales son independientes del sistema de contratación. El sistema de contratación impone ciertas restricciones. Por ejemplo, en suma alzada no hay mayor metrado ni menor metrado, ¿no es cierto? Pero sí hay prestaciones adicionales y deductivos. En precios unitarios sí hay mayor metrado, hay menor metrado y también hay prestaciones adicionales. Esas son las restricciones que impone el sistema de contratación. Nada más, ¿no? Bueno, nada más es una manera de decirlo. Ok, continuando con las preguntas de los panelistas. Jordi Rodríguez formula, entonces, en el presupuesto presentado por el contratista ya no se agrega el porcentaje de supervisión. En el presupuesto presentado por el contratista ya no se agrega el porcentaje de supervisión. Bueno, el presupuesto del contratista en costo directo y GGB son independientes y la supervisión tiene sus propios reclamos de costo directo y gastos generales, son independientes, ¿no? No, eso es lo que entiendo de la pregunta. No sé si Gustavo tiene un mayor alcance. No, parece que está confundiendo. En realidad, yo lo que entiendo es igual. Entonces, en el presupuesto presentado por el contratista ya no se agrega el porcentaje de supervisión. Son distintos, o sea, el presupuesto que va a presentar el contratista contiene su propia cuantificación de tiempo y costo, y la que presente el supervisor también. No es distinto. Perfecto. Bueno, tenemos otra consulta y nos dicen, ¿esta directiva se puede aplicar a los contratos de servicios? No. Tenemos, y complementa a la pregunta e indica, dice que tenemos un servicio de elaboración de ingeniería
procura y construcción de un bien. Se quedó al 70% y ahora la entidad nos pone una carta indicando la fecha de reinicio el día 15 de junio, bajo la posibilidad de resolución del contrato. O sea, me imagino que les han hecho ya un apercibimiento. Entonces, Sí, Bueno, bueno. adelante, Reina, adelante. Bueno, lo que la quería agregar es directiva no que, está para contratar. claro, la directiva 05 es para el reinicio de obras, básicamente, obras. Hay prestaciones de obras, prestaciones de bienes, prestaciones de servicios. En el caso de bienes y servicios, la directiva no se aplica, pero hay un reglamento general, ¿no? Hay un reglamento general, la ley de contratación del Estado, la ley 30225 y su reglamento, que es el que va a ser de aplicación. Ahí en el tema de bienes y servicios, podría decirse que los bienes y servicios es el gran olvidado de las normas que han salido. Se ha prestado bastante interés, al parecer, al tratamiento de las obras, que es lo que tiene las cuantías más importantes, de más impacto, ¿no? Pero los bienes y servicios no han sido tocados. Sin embargo, existen algunos remedios en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento que válidamente podrían ser utilizados, ¿no? Dentro de ellos lo que te permite las modificaciones el artículo 34 de la Ley de Contrataciones, básicamente, ¿no? Pero es el gran olvidado, sí. Había otra pregunta también más adelante relacionada, si esta podría ser aplicada a obras por impuesto, me parece que decía. Sí, sí, esta directiva se puede aplicar a obras por impuesto. En realidad esta directiva es básicamente la que al ámbito de las obras de la Ley de Contrataciones y su reglamento. Y no olvidemos también que las obras por impuesto es una forma de ejecutar infraestructura donde los riesgos de la ejecución del proyecto han sido trasladados a un privado, que el privado es quien va a ejecutar esa obra y luego lo va a canjear a cuenta de impuestos a través de un certificado que se le va a otorgar. Y en este caso, esta situación, el impacto de todo esto va a tener que asumirlo el privado en este caso, ¿no? Pero no es aplicable. Algo que quería agregar, pero que era respecto a la ejecución de la obra en sí, no prestación de bienes y servicios, es lo que dijo Gustavo durante su charla. Dijo que cuando el contratista solicita ampliación de plazo y la entidad aprueba, puede ser que la aprobación no sea total, puede ser parcial, poca o mucha. Y el contratista va a tener que seguir trabajando con lo que temporalmente le indica la entidad y la diferencia tiene la posibilidad de llevarlo a un medio de resolución de conflicto. Y en este medio de resolución de conflicto podemos distinguir la justicia gruesa rápida de la justicia fina y de detalle. La justicia fina y de detalle será el arbitraje y la justicia rápida y aproximada será otro tipo de justicia, un medio de resolución de conflictos que es la Junta de Resolución de Disputas. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es la fortaleza y debilidad? Bueno, podríamos decir que el arbitraje es una justicia de detalle. Puedo actuar pericias, pruebas anticipadas, y de repente no hay esa misma facilidad en la JRD, aunque está contemplada la posibilidad. Pero la característica principal es la rapidez. Tenemos una justicia que puede demorar en el arbitraje y una justicia que yo le llamo de 8 semanas en el arbitraje. Entonces, entiendo que esta coyuntura es propicia para que las partes, contratista y entidad, apuesten por nuevos medios de resolución de conflictos que tengan la característica de la rapidez. Una justicia de 8 semanas para una obra de envergadura en esta coyuntura es muy importante antes porque va a permitir la continuidad de la obra, va a permitir una justicia rápida para las partes, un traslado de responsabilidad, una acción preventiva, sumada a su acción preventiva, consultiva, va a potenciar la continuidad de la obra, ¿no? Le traslado a esa inquietud también a Gustavo respecto a lo que he dicho. Sí, totalmente de acuerdo. En realidad, la referencia que ha hecho el ingeniero Reiner Solís acerca de la Junta de Resolución de Disputas es el mecanismo idóneo para solucionar controversias de obra. Y en realidad, y lo cual no quiere decir que la justicia que va a aplicar, o mejor dicho, la resolución de las controversias que va a aplicar la JRD, no puede ser recurrida si la parte que no está de acuerdo con la decisión no puede ser recurrida a través de
de un arbitraje posteriormente. Sin embargo, las estadísticas internacionales han arrojado que el mecanismo funciona muy eficientemente y es por eso que la industria ha desarrollado un interés particular sobre este mecanismo, en donde, según la data estadística, del 95% de las decisiones adoptadas por un dispute board a nivel del mundo, que es el nombre con el que se conoce a la JRD a nivel internacional, el 95% no ha pasado a un litigio o a un arbitraje, lo cual demuestra pues que es un mecanismo altamente efectivo, ¿no? El detalle está, Reiner, que por los límites que ha establecido el marco normativo de obras de 20 millones a más, y esa obligatoriedad ha empezado recién este año, no han habido muchas obras que puedan optar por el mecanismo. Sin embargo, es facultativo para obras de 5 a 20 millones, lo cual perfectamente válido que puedan pactar, incorporar una JRD si tienen un contrato entre 5 y 20 millones, justamente para que pueda resolver de forma rápida estos temas. Entonces, Así es. totalmente de acuerdo. Y tú lo sabes, Paola, tengo el honor también de haber estudiado con Paolita el curso de JRD en la Católica, ¿no? Así es, y sí, compartimos, creo, la misma lectura con Gustavo. Habiendo nosotros tal vez tenido experiencia en lo que es el arbitraje, la conciliación, sabemos que son mecanismos de solución de controversias independientes, ¿no?, a la justicia común. Sin embargo, tiene un plus, y yo pienso que de cierta manera va a ser realmente eficaz la implementación de que cuando las partes ni siquiera necesitas entrar en controversia para acudir a una JRD. Puedes tú contar con una JRD desde la suscripción de tu contrato para el momento de la ejecución de la obra. Y como lo dijo el ingeniero Reiner, las facultades de la Junta no solo es resolutiva, como lo es en el tema del arbitraje, sino es preventiva y consultiva. Y de cierta manera, ambas partes van apoyados del trabajo, de la orientación de una Junta de disputa, y es por eso, lo dice, poder. Ahora es cierto de que las decisiones de una JRD, en el supuesto de que alguna de las partes no esté de acuerdo, se va a arbitraje, pero eso es se podría decir, es una mínima, es un mínimo porcentaje que se haría. Yo, después de haber llevado este curso, realmente estoy convencida de que las JRD van a ayudar mucho a que se llene los centros de arbitrajes de procesos, muchas veces innecesarios, no han podido llegar a un acuerdo, y era solo necesario de una orientación técnica adicional a las que ellas dominan para evitar estas controversias. Completamente ahora me he vuelto una fan de la Junta de Resolución de Disputa y voy a apostar por ello, y por eso que acá en el centro del Carancagua estamos implementando nuestra JRD. Solo para complementar lo que dices, una de las dificultades de las JRD aparentes es el costo, ¿no? Yo creo que ese es un mito, porque el costo puede ser el mismo que el arbitraje o menos, y además el costo de la JRD debe ser visto como una inversión, como una acción preventiva del conflicto. ¿Qué opina Gustavo? En términos de eficiencia, siempre va a resultar más favorable un mecanismo que ha acompañado durante toda la ejecución del proyecto, conoce el proyecto, está familiarizado con el proyecto, y por lo tanto puede tomar decisiones mucho más rápidas. Inclusive, como lo comentó Paola, en el ejercicio de su función preventiva, ¿no?, absolviendo consultas, etcétera, las partes logran ser persuadidas. O sea, es un mecanismo muy, muy bueno. Continuamos entonces con nuestras consultas efectuadas por los participantes. Y bueno, Omar Naquiche indica que, considerando que la directiva 005-2020 establece que los costos directos y los gastos, las GG son gastos generales, deben ser debidamente acreditados, clave como un concepto de vengado, toda vez que ha estado trabajando, o sea, a través del trabajo remoto,
durante el estado de emergencia, a pesar de que el contratista no lo haya efectivamente pagado, pero sí tenga el ánimo de pagarle cuando le cancele la entidad. Entonces, bueno, entiendo que su consulta es si es que se podría considerar como un concepto de vengado este pago. No sé lo que dice Omar. Bueno, la pregunta creo que es, ¿puede considerarse la remuneración del personal clave como un concepto de vengado toda vez que ha estado trabajando trabajo remoto durante el estado de emergencia a pesar de que el contratista no le haya efectivamente pagado? El detalle está que habla de acreditados, ¿no? Entiendo yo, bajo el concepto de vengado, trabajarse, que está comprometido básicamente el tema, pero tendrías que acreditar no solo ese compromiso, sino también cuál es el trabajo que ha realizado, ¿no? Porque la entidad no va a asumir por un ingeniero que ha estado pues mirando televisión, ¿no? Entonces, básicamente asumirá los costos de un ingeniero que ha estado, ¿cómo se llama?, trabajando en los planes, trabajando en la planificación de la obra nuevamente, trabajando en los documentos, viendo toda la implementación o la adecuación de su plan de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente pienso eso. Entiendo también lo que dices tú y aportaría que si es en la etapa de paralización en la declaratoria de emergencia nacional, si él ha asumido los costos del ingeniero residente, lo que dice la directiva es que los puede reclamar, pero estos gastos debidamente acreditados, ¿no? Es decir, creo que él pregunta si no los ha pagado, ¿no? Entiendo, Claro. los va a reclamar si los ha pagado, ¿no? Solo si los ha pagado, claro. Pero él habla del concepto, ojo, el Reiner, él habla del concepto de vengado, o sea, si puede considerar como que existe el compromiso de pagarle a su ingeniero porque no tuvo plata, o evidentemente para cancelarle durante este periodo de paralización, pero ahora a la entidad bajo ese concepto de vengado cobrar esos costos. Yo la verdad que lo veo bastante complicado, bastante difícil que si no está acreditado el pago lo pueda cobrar. Perfecto. La siguiente Así es. pregunta la formula Afnan Miguel Lázaro, Quipusco. Mencionó un proceso de selección fue suspendido por la cuarentena. Al reanudar el proceso de selección, ¿debería actualizar el expediente teniendo en cuenta lo explicado con anterioridad? Es decir, actualizar los rendimientos, nuevos gastos generales, nuevo plazo de ejecución debido a los nuevos rendimientos. Hay una... Sí, Gustavo. Sí, no, mi respuesta a ese tema es que deberían actualizar el expediente. Claro que deberían actualizar el expediente, porque sacarlo de esta forma, con estas medidas que tienen que adoptar estos protocolos, sería pues irresponsable de parte de un funcionario, ¿no? Me parece que deberían actualizar los presupuestos de la obra considerando la situación actual que estamos viviendo. Porque si no lo haces, de todas maneras se va a presentar esto ante la ejecución de la obra, y ¿qué es lo que vas a tener? Es una obra llena de controversias, vas a tener una obra llena de reclamos. En ese sentido, no debería sacarse un proceso si no está actualizado el presupuesto del expediente, ¿no? No solo el presupuesto, sino todo lo que ello conlleva, ¿no? Exactamente, opino lo Así mismo es. y hay una directiva emitida por el OCE respecto a los procesos de selección en curso, y justamente una de sus principales variables es que si en plena ejecución sucede esto, se va a retrotraer a la etapa inicial para actualizar, ¿no? Actualizar el expediente, el valor de referencia. Bueno, Juan Díaz nos consulta y dice, si la obra tiene adicional en ejecución, ¿se debe presentar 2 valorizaciones por la obra principal y 2 por el adicional? Si la obra tiene prestaciones adicionales durante En la ejecución dice. Sí. en la ejecución, claro, si la obra tiene una prestación adicional, existen dos posibilidades. Hablamos de que hay una posibilidad
se acuerdan en la exposición. Primero es cómo se va a valorizar. Hay una discrepancia en cómo se va a valorizar, ¿no? Hay unos ingenieros que opinan, porque la directiva da esta disyuntiva, hacer una valorización única, incluyendo los costos directos, los gastos generales, automáticamente aparece la utilidad y tengo mi valorización única visto a lo que queda por hacer la obra con un saldo de obra, con un presupuesto nuevo, con una ampliación, con un plazo. Y la otra perspectiva es interpretar estos costos directos y gastos generales como un efecto económico de la ampliación de plazo, donde el mayor costo directo y el GGB van a ser reembolsables al contratista, ¿no? Y dentro de esas dos propuestas, en la segunda propuesta se presentaba una manera de valorizar, era presentar una valorización del presupuesto principal y, conforme indica la directiva, una valorización independiente por los mayores costos directos y gastos generales, ¿no? Ahora, si es una prestación adicional que sucede durante la obra, según la segunda perspectiva, tendría que hacerse una prestación adicional considerando la obra sin efectos COVID y en forma separada hacer los costos COVID, que no serían parte del acumulado del 15% para llegar al máximo de prestación adicional antes de ir a Contraloría, sino sería en forma independiente, ¿no? Esa sería la propuesta. Y la otra es, como la primera alternativa, hacer solo una prestación adicional incluyendo todos los COVID, ¿no? Eso es una discusión bien interesante que va a tener, que sugiero que tenga la participación de Contraloría y del OCE respecto a cómo se van a valorizar las obras con los efectos COVID y también va a dar paso a dar solución a cómo se va a actuar durante sobre los adicionales de obra. Jorge Malpartida formula, ¿cómo se podrá gestionar en las obras de los gobiernos regionales y gobiernos locales que tienen convenios con los ministerios donde expresan que todos los mayores costos tendrán que ser asumidos por la unidad ejecutora y estos no tienen el presupuesto y por ende no podrán asumir? ¿Existe probabilidad que resuelvan los contratos? ¿Cuál sería el procedimiento? Yo considero que hay casos donde hay una tercera alternativa, que una tercera alternativa va a ser, va a ser va a ser la disminución de prestaciones en casos muy excepcionales. Entiendo que lo que dijo el decreto legislativo es que estos costos directos y estos GGB tienen que ser asumidos del presupuesto de la propia entidad y que la entidad tiene que reasignar, tiene que habilitar con su propio presupuesto estos mayores costos. Y estaba también que esto era posible, ya que el año pasado las entidades han devuelto, en promedio han gastado solo el 70% y han devuelto el 30%, y este año se estima que solo gasten el 50%. Y mirando el sistema amigable, uno podía ver que entidades como el Ministerio de Transportes han llegado al 20 y tantos por ciento y el Ministerio de Vivienda al 30 y tantos por ciento hasta la fecha. Entonces, aparentemente, en presupuesto de inversión se puede reasignar, pero existen casos excepcionales como los convenios, donde ya se le han dado presupuestos especiales, ¿no? Donde hacer con COVID va a tener que ser meditado porque si es que no se logra conseguir o reasignar presupuesto de la misma entidad a este convenio. ¿Qué opina Gustavo? En este caso? Regresando al tema de los planes de vigilancia, tenemos dos preguntas de diferentes personas, tanto de Fidel Samuel Alvarado y de César. Ambos nos dicen si la supervisión tendrá que presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo y el plan al COVID. O sea, también tendría que presentar la supervisión un plan. Y por otro lado nos dicen Fidel nos dice hacer el mismo plan en ambas etapas. O sea, entiendo que son, al decir en ambas etapas, si es que las pueden presentar independientemente y también al contratista. Bueno, lo que establece el Decreto Supremo 101 es toda entidad, supervisión o contratista, para comenzar a laborar tiene que inscribirse en el SIS-COVID y esa inscripción es automática. Y tiene que presentar un plan
que tiene un nombre específico, ¿no? Es el plan de trabajo, el plan, se llama, su plan es Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en el Trabajo, ¿no? Ese es el plan. Ese plan es automático. Ese plan es el plan general de su oficina. Basta ese plan. Pero otra cosa es el plan de desarrollo. Por ejemplo, el contratista cuando a los 15 días a los 15 días donde solicita su ampliación de plazo, va a acompañar esa solicitud de ampliación de plazo con el plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado. Igual suerte corre el supervisor. Tiene dos planes, ¿no es cierto? El plan inicial que tiene, el plan inicial que se inscribió en el SISCOID, pero cuando esté en obra tiene que presentar igual a la entidad su plan de seguridad y salud de los trabajadores para la ejecución de la obra. Genial. Yo pienso que con esto ya el tema de los planes ya está más claro. Tenemos una consulta del ingeniero Cesarita, quien nos indica cómo sería el Compañero, tratamiento. Cesarita, nuestro compañero, sí. Saludos, César. Nos indica cómo sería el tratamiento de una trazada antes de la paralización del COVID-19. De una obra atrasada, querrá decir, ¿no? Los términos son de una obra, claro, pero son sus términos de los ingenieros. Sí, de una obra atrasada, sí. ¿Cómo sería el tratamiento de una obra atrasada antes de la paralización del COVID-19? Bueno, yo pienso que si la obra estaba, bueno, no pienso, en realidad es así, si la obra estaba atrasada, salvo que no se haya vencido el plazo de ejecución contractual, es decir, si no haya sobrepasado el plazo de ejecución vigente, no van a poder penalizarlo. El problema va a estar si ya habría sobrepasado, se aplicarán las penalidades que corresponda y tendrá que hacer un nuevo cronograma de acuerdo a la directiva que está estableciendo, ¿no? La obra no va a quedar inconclusa. Igualmente que Gustavo, hay que identificar si ese atraso era con penalidad o sin penalidad. Si está atrasado sin penalidad, la obra no ha terminado, vamos a suponer inclusive que tenga calendario acelerado, tenemos que acogernos a lo que indica lo que indica la directiva. ¿Qué indica la directiva? El contratista presentará su solicitud de ampliación excepcional de plazo, inclusive por 3 conceptos. Si se le otorga esa ampliación de plazo viene acompañada de un efecto técnico. ¿Cuál es el efecto técnico? También se le va a aprobar un nuevo cronograma, que puede ser una reprogramación. Entonces, el destino de la obra va a ser programado por este cronograma, ¿no? Donde tiene una ruta crítica. Entonces, el contratista comienza a trabajar. Entonces, el estado anterior, el calendario anterior donde figuraba un atraso, va a ser, pero esto tiene que ser, va a ser revisado por la entidad y la entidad le va a aprobar un nuevo cronograma, donde va a iniciar desde el inicio. Esto no quiere decir en teoría que el atraso que tuvo anterior no se vaya a cargar al final. Es posible que si el contratista actúa ineficientemente y no acelera los trabajos, esto se va a trasladar al final con un efecto de retraso. Pero lo que es cierto es que el contratista inicia con un nuevo CAO, con una nueva programación y con un plazo por este efecto COVID. Orlando Quispe pregunta, respecto a las obras de la fase 1 y fase 2, ¿se aplicará a ellas la directiva número 005-2020-12? Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda ha dispuesto un calendario de obras para la fase 2. Sí lo respondió, me parece, sí lo respondiste, Reina, me parece. Sí, sino que cuando se refiere a calendario de obras, la fase 2... lo que indica es que para los que están en fase 2, el plazo para presentar la ampliación de plazo ya comenzó el 5 de junio. Y durante ese plazo tienen que sacar su registro COVID, el general, ¿no es cierto? El primero, inscribirse. Y ya en los 15 días presentan su plan de vigilancia para la obra, ¿no? Eso es lo que dice la fase 2. Los que están en la fase 1 están un poco adelantados. Algunos ya tienen presentado todos sus documentos, ya tienen su SISCOVID y el plazo para presentación de la ampliación de plazo ya estuvo corriendo, ¿no? No sé si eso es lo que estaba preguntando exactamente. Jane Romero nos consulta y dice, ¿qué sería correcto? ¿Considerar los efectos del COVID durante la ejecución de la obra como riesgo o como incertidumbre?
Muy interesante la pregunta. Bueno. Bastante buena esa pregunta. Muy buena esa Ya. pregunta, pero lo que dice el reglamento contiene un tema de gestión de riesgos, pero los riesgos son riesgos previsibles. Son riesgos previsibles, no riesgos imprevisibles, ¿no? De lo que se puede prever. Y ya toda obra, en teoría, ha debido tener un plan de gestión de riesgos previsibles que formaban parte del contrato. Lo que ha pasado ahora es que en esos riesgos no figuraba el efecto COVID, que yo sepa, no hay alguno que lo haya predicho que iba a ser. Entonces, ha formado parte de un riesgo imprevisible y es por eso que ha salido esta directiva, ¿no? Y lo que estamos haciendo es estimar en una primera fase plazo y luego de la aprobación de la ampliación de plazo, estimar costos. Por eso es que la directiva tiene una característica bien importante, la revisión. Se puede revisar, se puede ajustar plazo, costo directo y gastos generales, costo directo y costo indirecto. Adna Miguel Lázaro menciona, ¿estos mismos protocolos deben aplicarse a las obras de administración directa o cómo sería la forma para el reinicio de estas obras? Ya. En realidad, el 101 que ha salido publicado el 4 establece dentro de las actividades económicas de la fase 2 la construcción y dentro dice proyectos de inversión pública. Bueno, también dice proyectos de inversión privada, asociación pública, pero dice proyectos de inversión pública. Y una obra por administración directa se ejecuta en el marco de un proyecto de inversión pública. En ese sentido, sí debería, la directiva no se va a aplicar a este tema, pero las obras por administración directa ya deberían reiniciarse también, deberían trabajarse bajo el cumplimiento de los protocolos aplicables, ¿no? Básicamente. Igualmente. Y muchas directivas de obras por administración contienen en forma supletoria la aplicación del reglamento y la ley de contrataciones. Tenemos otra consulta de Lenin Estrada y nos dice, si una obra se encuentra adelantada a la fecha de paralización, ¿el plan de seguridad y salud debe hacerse por todo el tiempo que falta de la obra o solo por el tiempo real? Debe hacerse por todo el tiempo que que va a demandar a ejecutar el saldo de obra. O sea, si estuvo adelantado él, básicamente ese tiempo entiendo que se va a perder porque va a tener que ahora cuantificar el tiempo de ejecución que le va a tomar real de ejecutar la obra, ¿no? Ahí quería agregar, ¿qué es lo que se llama adelantado o atrasado? Muchas veces los contratistas tienen como una visión la curva S. La curva S es lo proyectado sobre lo real, ¿no? La proyección de ejecución y lo real, digamos el as planned versus el as built. Pero esa diferencia realmente no te dice si estás atrasado o adelantado en el tiempo. ¿Por qué? Porque estás comparando, puede ser que hayan partidas no críticas mayores que partidas críticas. O sea, el hecho que una obra, que la valorización real acumulada de una obra sea mayor que la valorización proyectada, no significa que estás adelantado necesariamente, porque puede ser que tu obra haya tenido partidas no críticas que valorizan más que las partidas críticas. Solamente la medición de partidas críticas es una comparación si tú estás adelantado o atrasado. Entonces, tienen que tener eso en cuenta. Entonces, decir adelantado, decir atrasado en el tiempo no es en base a la curva S, es respecto a la medición de las partidas críticas. Y en la ley de contrataciones del Estado, la comparación se hace respecto al total de la obra. No se comparan, no se hace una curva S de las partidas críticas para poder cuantificar en el tiempo si estás adelantado o retrasado. En la ley de contrataciones compara valorizaciones acumuladas, partidas críticas y no críticas. Entonces, no se puede decir realmente con esa información si tú estás adelantado o atrasado. ¿Por qué? Porque puede ser que las partidas no críticas sean mayores que las partidas críticas y por lo tanto tu afirmación es incorrecta, ¿no? Hay que tener en cuenta esa variable. Luis Miñano formula, en el supuesto que el costo total de adicional de costo directo y gastos generales variables superen el 15% del monto total contratado, ¿se deberá reportar a la Contraloría General de la República para el reinicio de la obra?
Bueno, la directiva dice, no son prestaciones adicionales los costos COVID. No son prestaciones adicionales. Eh, si no son prestaciones adicionales, la limitación del 15% es respecto a prestaciones adicionales. Entonces, no deberían reportarse. ¿Qué opina Gustavo? Si tiene una... No, yo básicamente estaba leyendo una pregunta anterior que dice el comunicado 05 si hace precisiones a los bienes y servicios, ítem 2, que lo revisen. Lo que pasa es que no estamos hablando del comunicado 5, estamos hablando de la directiva 005. No, me parece que ahí hay una confusión no estamos hablando del comunicado que sacó el OCE hace bastante tiempo ya. Estamos hablando de la directiva 005. Y, a ver, y en cuanto a la otra pregunta, en el supuesto que el costo total del adicional de costos directos y gastos generales variables superen el 15% del monto total contratado, se deberá reportar a la Contraloría. Yo entiendo de que si es que está en ejecución y se sobrepasa el 15%, ojo, esta directiva reconoce costos y gastos que no son considerados adicionales y eso la directiva lo dice por todos lados. Entonces, pero si es que durante la ejecución de la obra sí se generan adicionales porque pueden generarse adicionales y sobrepasan ese porcentaje, sí tendrán que ir a Contraloría, ¿no? Nos inscribimos al marco regular de contrataciones. Continuamos con las preguntas. William Concha, en las obras de saneamiento que una entidad ejecute un convenio con el Ministerio de Vivienda, los costos por la implementación de las partidas COVID, ¿quién los asume, la entidad o el Ministerio de Vivienda? Ya lo respondió el ingeniero en la pregunta anterior, es la misma pregunta. Así es. Tenemos otra pregunta de Milagros Cajavilca, quien nos consulta que según el Decreto Supremo 3.1, la reanudación de las actividades incluidas en las fases de reanudación de actividades del presente Decreto Supremo se efectúa de manera automática una vez que las personas jurídicas hayan registrado su plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Y según lo indicado en la Directiva 5, materia de análisis del día de hoy, ítem 7.14, literalmente lo copia y dice, y con aprobación de la solicitud de ampliación excepcional, el contrato se tendrá que efectuar las actividades de removilización y adecuaciones o adaptaciones de los ambientes de trabajo que sean necesarios. A, cómo iniciar los trabajos de implementación si no se tiene aprobado un presupuesto. B, de prevalecer el decreto Supremo 101, el contratista no debería empezar los trabajos de implementación con la aprobación de los protocolos por parte del CID COVID-19 y no con su registro. Y C dice, ¿a qué se refiere reanudación de actividades? Estas son las dudas de nuestra participante Milagros Cajavilca, doctor, ingeniero. Bueno, yo para eso quisiera leer salió un comunicado por la Dirección General de Abastecimiento que aclaraba el Decreto Supremo 101 y al final indicaba lo siguiente, pero decía dice, si bien la aprobación, lo estoy leyendo aquí, no lo tengo acá, si bien la aprobación de la ampliación excepcional de plazo origina la obligación formal del reinicio de las actividades de removilización, ¿qué quiere decir? Que en la Directiva 05 la removilización se hace o se debe hacer, es el tardío máximo, cuando se aprueba la ampliación de plazo. Pero acá este comunicado indica, si bien eso va a suceder, dice, las entidades pueden coordinar y acordar con los contratistas el inicio inmediato de dichas actividades, siempre que los contratistas hayan registrado su plan de vigilancia y prevención en el SIS-COVID. Bueno, esto es si se ponen de acuerdo. Un contratista puede decir, yo lo que está diciendo la participante, ¿no? Yo no voy a iniciar la implementación si no tengo aprobado un presupuesto. Entonces, esto es previa coordinación. Y un contratista puede decir, yo quiero iniciar porque si inicio antes voy a valorizar pronto, voy a obtener utilidades pronto. Entonces, lo que está aquí es si acuerdan, ¿no? Se acuerdan. Pero lo que dice literalmente la directiva es que
el inicio más tardío para la removilización es cuando se aprueba la ampliación de plazo, la fecha en que se aprueba la ampliación de plazo. Y yo quería ampliar un poquito más la pregunta anterior que estuve revisando, la de que hizo Evelyn Tixe, que ella habla del comunicado y que nosotros estamos hablando de la directiva. Y cuando yo decía que el gran olvidado son los bienes y servicios, es porque para el tema de obra sí se ha sacado un régimen distinto, un estándar distinto a lo que establece la ley de contrataciones y su reglamento, considerando todos estos costos directos de la implementación y mayores gastos por la implementación de los protocolos. Sin embargo, el comunicado que salió ya hace bastante tiempo hablaba de uno de los remedios que establece la norma en lo que comenté hace ya unos minutos acerca del artículo 34 de la ley, que es la ampliación de plazo, pero hay muchos más, tienes la ampliación de plazo, el adicional también. Entonces, no todo se va a remediar con la ampliación de plazo que establece ese comunicado, sino vas a tener que echar mano de otros remedios que te da la norma. Sin embargo, hubiera sido bueno de que para contratos, por ejemplo, que tienen un alto componente de obra, como lo comentábamos hace un tiempo con Reiner, donde, por ejemplo, los servicios de mantenimiento vial, que tienen un alto componente y que son contratados con un presupuesto considerable, no hay una normativa específica, y querer calzar lo que dice el comunicado 5 va a ser un poco más complicado, ¿no? No sé, Reiner, si querías hacer algún comentario acerca de eso. No, es correcto lo que tú dices. Existe un remedio que es el artículo 34, como tú indicas, bien interesante. Vamos a conversar eso el viernes en un conversatorio que vamos a tener acá En otro webinar. En otro, sí. En otro canal. En otro canal. Tenemos un montón de preguntas. Tenemos un montón de preguntas. Realmente, no sé, depende de nuestros invitados. Tal vez podemos acelerar un poquito para tratar de atender todas las dudas de nuestros participantes. Quizá, Paulita, las preguntas que queden en el tintero las podamos después responder por escrito, no sé. Si yo, la verdad, a mí me apasionan estos temas, yo me puedo quedar hasta mañana si gusta, ¿sabes? Sí, no, pero no sé si ustedes tengan ese aguante, pero las que no acabemos a responder, las podemos responder por escrito, no hay problema. Perfecto, trataremos de avanzar unas cuantas preguntas más para poder atender. Tenemos en la caja de respuestas de preguntas que, bueno, nos dice, creo que esto ya lo hemos leído. A ver. La inclusión y es con la 1017 modificada donde el adelanto de materiales es el 40% al inicio de obra. Se solicitó el 20% como establecía el calendario de adquisición de materiales. Para la diferencia del adelanto de materiales 2, se debió presentar el 30 de abril del 2020, en este caso de la directiva que estipula que es el 25% por la ampliación de plazo que nos otorgarán. Se actualizará se actualizará los cronogramas. Se puede solicitar el mencionado AM2 con referencia a la directiva o lo que estipula las bases y el reglamento de contrataciones, que es el 40%. Está en la caja de... Sí, yo en primer lugar tengo una duda ahí legal respecto a si los contratos firmados con el decreto legislativo 1017 tienen correspondencia con la directiva 05, si son aplicables por el texto de la norma. Pero si fuesen aplicables, y haciendo este supuesto, ahí se establecen adelanto directo del 20 y adelanto de materiales del 40, o sea que es ya no tendría relación. No tendría relación, claro. ¿No? Sí. Es más de lo que se asume. No sé si tú consideras que es aplicable el decreto legislativo, la directiva del decreto legislativo 1017, Gustavo.
Yo En ahí realidad, en realidad, tengo una duda. yo en realidad en la lectura de la directiva me parece no haber visto distinción alguna, pero pero habría esa complicación de ser aplicable, va a haber esa complicación con relación a la pregunta que está planteando. Pero en principio, si no existiese ningún impedimento, yo entendería que sí, porque no podrías dejar esa obra inconclusa. Ahora, sí hay en el país y acá en la localidad donde estamos, por ejemplo, sí hay obras que se están ejecutando todavía con el 10-17 hasta la fecha. Entonces, sería bueno una aclaración al respecto por parte de OCE, ¿no? Yo no he visto en la directiva, no sé si salvo se me haya pasado. Sí, sí, bueno, yo tenía esa duda y todavía la tengo. Habría que hacer una consulta si son aplicables a horas con el decreto legislativo 1017, no sé si se puede extender. Yo Eso. entendería que sí. No podrías dejar una obra inconclusa. Claro, en la medida de lo que no contravenga esta propia directiva. Sí. Pero la pregunta específica sí va a haber un problema con relación al tema de los adelantos. Perfecto. Para cerrar ya las preguntas, Ojo, Francisco. perdóname, Paulita, perdóname. Acá dentro del punto 3 del alcance de la directiva dice, en el marco de lo establecido en la segunda disposición transitoria del 1486, la presente directiva, dice, es aplicable a los contratos de obra y sus respectivos contratos de supervisor suscritos al amparo del régimen general de contrataciones, así como del régimen especial establecido en la ley Reconstrucción 3556. con cambios. Exactamente. Cuya ejecución se ha visto paralizada debido al estado de emergencia nacional del decreto. O sea, no te hace una distinción tampoco del otro tema, ¿no? Gracias. Buena pregunta, buena pregunta. Ok, ahora sí, para terminar la rueda de preguntas, Francisco nos menciona, el 20 de marzo culmina el plazo de presentación del laudo arbitral a la entidad. ¿Ahora el nuevo plazo correrá hasta el 19 de junio o ya se perdió el derecho? ¿Podrías volver a repetir? ¿Quién hace esa pregunta para leerla de dónde Francisco, está? no, está en la caja de En la, preguntas y respuestas. Ah, ya, a ver. Ah, ya. El 20 de marzo culminaba el plazo de presentación del laudo arbitral a la entidad. No le entiendo esa parte. Ahora el nuevo plazo correrá hasta el 19 de julio o ya se perdió el derecho. ¿Presentación del laudo arbitral o presentación será la de la solicitud? solicitud. La Debe ser solicitud la será, ¿no? solicitud. Sí, debe ser la solicitud porque dice la entidad. Claro. En la medida que no ha sido levantado el periodo de inmovilización, todavía no están, y todavía sigue vigente las disposiciones que salieron suspendiendo plazos. Tú, Paola, estás más al tanto de ese tema. Sí, tenemos también un decreto que salió que se suspendía todos los trámites administrativos que se estaban dando y a la fecha, si bien es cierto, algunas entidades se están habilitando mesas de parte de manera virtual, yo pienso que Francisco debe de estar al tanto de que sea la entidad a la cual tiene que presentar su este servicio y de alguna manera si es que ha tenido algún correo electrónico con el cual se ha venido comunicando con la entidad, podría desde ahí ya estar presentando porque si es que no habría ninguno de esos supuestos, yo pienso que no se podría aplicar la caducidad. Sí, todavía no, porque entiendo que no ha sido levantado todavía el tema de la inmovilización. Sí, sí, eso es cierto. Y bueno, hay eh, antes yo quiero agradecer a los participantes, están doctores que están ingenieros y también abogados de muchas áreas de infraestructura, como el doctor Seth Paulino, está la doctora Sandra Zúñiga,
el ingeniero Lenin Estrada de Cusco. Y bueno, no quiero concluir tal vez las preguntas sin atender la consulta del doctor Seth Paulino, que indica en qué momento se reinicia efectivamente los trabajos de la obra. Bueno, Ya. bueno, Gustavo. Adelante, Reiner. Ah, bueno, No, ya estamos como... hemos cruzado. Sigue usted. Dale, Reiner, dale. Dale, Reiner. Bueno, hay que distinguir primero fase 1 y fase 2. Los de la fase 1 estuvieron las obras que ya tienen aprobación, ya su plazo para presentar su ampliación de plazo excepcional de acuerdo al decreto legislativo 1486, ya empezaron. Entiendo que muchos contratistas están por presentar su ampliación de plazo ya, van a esperar 15 días seguramente para la respuesta y esa es la fecha tope para que comiencen a removilizar. Sin embargo, en teoría, como dice el comunicado, si las partes acuerdan, podrían, en teoría, reiniciar las actividades al día siguiente que tienen el SIS-COVID aprobado. Esto es la teoría, ¿no? Porque un contratista va a decir, oye, si no tengo un presupuesto, si no tengo una aprobación, ¿cómo voy a empezar? Pero en teoría, un contratista podría iniciar la removilización que está sujeta a un determinado tiempo que el contratista estime para iniciar la obra desde el día siguiente a que se le aprueba el plan SIS-COVID, ¿no? Entiendo que el evento más tardío para iniciar la removilización es la aprobación de la ampliación de plazo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que todo responde a un cronograma, a un calendario, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Los de la fase 2 se inició el 5 de junio. Entonces, el 5 de junio un contratista puede decir, tengo 15 días para presentar mi ampliación de plazo y 15 días para contestar, perdón, para que la entidad me conteste y me la apruebe. Si la entidad me la aprueba, ahí la directiva dice, de ahí comienzo a removilizar y hago mi calendario. Otro contratista dice, no, yo no tengo impedimento para iniciar la removilización ahora mismo. Ya inscribió en el SIS-COVID, ya se registró el contratista, puede ser el caso teórico que el contratista inicie la removilización mientras va preparando su ampliación de plazo. Y cuando presenta su ampliación de plazo está comenzando la obra. Puede darse ese caso teórico, eh, está sujeto. Pero el evento más tardío es el contratista inicia cuando se le aprueba la ampliación de plazo. En el inicio más tardío, si comienza 5 de junio, de acá a un mes, el 6 de julio estaría empezando los contratistas de fase 2 la obra en el peor de los casos. La removilización para iniciar la obra. El 6 de julio. Gustavo, si tienes algo que agregar. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, nuevamente agradecerles vuestra participación, vuestra presencia, al doctor Gustavo, al ingeniero Reiner. Ha sido realmente un lujo tenerlos en la plataforma de Ancagua Internacional. Muchas gracias. Esperemos que más adelante aún estemos continuando coordinando para tal vez ofrecerles mayores otros eventos respecto a las normativas que casi a diario se está dando en estas circunstancias. Agradecerles también a nuestros participantes por haber asistido el día de hoy y también felicitarles por ese interés de querer seguir continuando informados respecto de lo que concierne a sus profesiones. Muchas gracias, también gracias a Katy, nuestra secretaria general, que nos ha asistido el día de hoy con las preguntas. Solo palabras finales para despedirnos, doctor Gustavo, ingeniero Reiner. No, agradecerte a ti, Paola, por la invitación, por poder compartir. En realidad, siempre es un gusto poder interactuar con ustedes y ojalá pues que este proceso que vamos a pasar, esta situación de pandemia que estamos viviendo, llegue a un desenlace positivo, que podamos recoger lo positivo de este tema en la reinvención que vamos a tener que tener todos no solo desde el punto de vista de la ejecución de proyectos, que en realidad van a tener que adoptar nuevas esquemas tecnológicos
sino también en la reinvención profesional. Yo reitero mi saludo a Reiner, mi agradecimiento también, y a todos los ingenieros que se han conectado, reitero el saludo especial por su día, y a los arquitectos, si hubo algún arquitecto también presente. Muchas gracias. Gracias. Igualmente yo mi saludo a los participantes, mi saludo a Gustavo, a Paola, a la señorita Katy que nos está apoyando. Y como palabra final es invocar a las partes a asumir el reto colaborativo, el reto de la eficacia, de la eficiencia, el reto de la revisión, del ajuste, donde van a tener que generar daily reports que no solo contengan detalles específicos de la ejecución, sino que sean publicitados. Esto me refiero a los informes de documentación del inicio y fin de cada partida, número de cuadrillas. Solo así va a ser posible cuantificar las desviaciones compensables y excusables usando las mejores prácticas. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctores, ingenieros, doctora Paulita. Bueno, solamente para informar que el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas San Cabo Internacional viene trabajando en la medida de lo posible. A partir del 4 de mayo nosotros hemos habilitado nuestra mesa de partes virtual y también las notificaciones electrónicas. Y bueno, esta situación actual nos impone este nuevo reto, el cual nosotros venimos afrontando y implementando las nuevas tecnologías para conservar la eficacia y la eficiencia que tiene el arbitraje, ¿no? Así que les invito a visitar la página que está en Facebook con el mismo nombre del centro, donde nosotros periódicamente retroalimentamos con las nuevas directivas del gobierno e información de nuestro centro, así como los nuevos cursos que lanzamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias Hasta a todos, pronto. gracias. Hasta pronto.